Nosotros. Buenas noches. Buenas Bien, noches. pasemos ahora a la segunda etapa de la reunión. El tema a tratar es la actualización del baremo de la Ley de Accidentes de Trabajo y invito a los panelistas a que tomen su puesto, su asiento. El 4, Pablo el 3, el 2. Sí, después si necesitan pararse, yo les voy presentando. Bien, los invitados son referentes nacionales de las entidades que participan en las diferentes etapas de los accidentes laborales. Ellos nos van a dar su impresión sobre los cambios específicamente técnicos y también una impresión personal de qué esperan de este baremo. Van a disertar en forma continua, sin interrupciones, y al final, si sobra tiempo, puede haber espacios para preguntas. Vamos a empezar con el doctor Ariel Valdivia Dal. El doctor es especialista en terapia intensiva y medicina legal. Es médico titular de la Comisión Médica Jurisdiccional número 10 de CABA, de la SUPER de Riesgo del Trabajo, coordinador de área de sugerencia médica de la SUPER, asesor médico de la Gerencia de Administración de Comisiones Médicas y asesor médico de la Subgerencia de Control de Prestaciones en especie de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Perdón. Perdón. Ahí. Sí, arrímalo. Ahí estamos. Muy bien. Entonces reitero, buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Espero estar a la altura de la primera charla tan amena que tuvimos. Y como todo tiene que ver con todo, ¿no? Qué interesante, la primera póliza que nos contaba nuestro colega, no se pagaba, la del siglo XIV en Barcelona, si el barco se desviaba, ¿no? Concepto de uno de los motivos de rechazo del accidente in itinere, ¿no? Cómo un poco todo se va entrelazando y cómo de la historia seguimos manteniendo ciertos conceptos que está muy bien que lo resaltemos. Básicamente, ¿cuál es un poco mi idea? Contarles qué es o qué se intentó hacer con esta actualización del baremo. Digo actualización de baremo y no nuevo baremo, porque de la letra dura del decreto del 549 del 25 habla la modificatoria. No es un nuevo baremo, sino es la actualización de lo previo. Recordemos que el baremo actual, vigente, porque el 549 se pone en vigencia a partir de febrero del año próximo, es un baremo del año 96. Todos sabemos lo que avanza la medicina, lo que ha avanzado las tecnologías de la comunicación, la informática, y obviamente esto hizo que un buen baremo, a mi criterio, aunque puede ser discutido esta definición mía, quedara perimido en varios conceptos, ¿no? Y los usuarios, los que tenemos la obligación de utilizar esa herramienta para la valoración de daño corporal, somos entre todos, los incluyo ustedes también, los que tenemos que notar esas deficiencias para tratar en el tiempo de intentar mejorar esa herramienta en función de las limitaciones que hemos notado. En ese contexto, yo voy a contarles un poco a grandes rasgos los cambios que se han hecho, voy a dar algunos ejemplos de patologías prevalentes. Hice esta presentación con mucho más longitud y después me di cuenta que no teníamos el tiempo suficiente, pero creo que los principales conceptos lo vamos a ver. Siendo la historia, ahí podemos ver al culpable de todo, al señor Bertrand Barem, ¿no? El que hizo el primer baremo de la historia. Y ahora va a aparecer, si sos tan amable, lo que es una de las características principales, por supuesto que hay muchas definiciones, de lo que es un baremo, lo que se debería lograr con un baremo, ¿no? Básicamente dice una escala de valores, por supuesto que sí, son tablas graduales de secuelas, de incapacidades. El segundo punto es el que yo más me quiero centrar con ustedes, la estandarización. ¿Qué debería asegurar todo baremo? Que la evaluación sea objetiva, como acá es un baremo de personas, de trabajadores, lo más objetiva posible, porque obviamente cierta medición siempre va a tener un grado de subjetividad. También que sea homogénea y que obviamente todos los que se sometan a esta herramienta de medición de secuela estén sometidos a las mismas reglas,
¿no? Para que lo que pueda salir de la evaluación de cada uno de nosotros sea algo que no tenga sesgo de arbitrariedad, discrecionalidad, ¿no? Y que sea claro para todas las partes que intervienen. Bien, pasamos a la siguiente. Una más, por favor. Primera cosa, importante que incluyó este baremo. Esto es más una cuestión de forma, pero para mí es muy importante. Todo libro, todo documento científico tiene en su inicio la definición de su objeto. Si uno va al Código Alimentario Argentino, la primera definición que hace ese código es la definición de alimento. ¿Qué es un alimento? ¿Qué problema teníamos con nuestro baremo? Que yo lo voy a criticar, pero lo quiero mucho. Lo voy a criticar porque voy a mostrar el cambio. No tenía una definición de secuela. Es decir, el baremo, que era tablas para valorar secuelas, no nos decía qué era una secuela. Ya acá está la primera definición de secuela incapacitante en un baremo argentino, cosa que era necesaria absolutamente. ¿Será la mejor definición? Hay muchas. Cada uno de ustedes tendrá la que más se adecúe. Esta tuvo mucho que ver con varios fallos de la Corte Suprema. Se trató de tomar mucho de lo que la justicia dice, porque ahora que somos la instancia administrativa, la instancia previa y obligatoria a la judicial, tenemos que estar armónicos con esa instancia, ¿no? Primer cambio que me parece sustancial. Adelante, por favor. Segundo, dos criterios muy importantes en lo que es la parte de evaluación. El primer párrafo habla sobre que habilita a los peritos médicos, ¿no? Ya sea a los médicos de comisiones, si hablamos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a los médicos valoradores de daño de la compañía de seguros, a los peritos de la justicia, etcétera, a decidir cuándo es necesario la valoración presencial. Es decir, valida la virtualidad. Esto es muy importante porque nos abre una puerta que baja el ISAR y nos lleva al siglo XXI para la valoración del daño, pero siempre sometido al criterio del médico. Es decir, el profesional que va a hacer la evaluación es el que va a decidir cuándo se puede hacer virtual o cuándo no. Les doy un ejemplo. Citar a una evaluación presencial en una comisión médica, pongo el ejemplo, pero insisto, replicable a todas las demás instancias, de una disfonía que viene a fijarse la incapacidad, yo no le voy a hacer en la audiencia la rinofibrolaringoscopía, yo voy a llamar, a convocar al perito en otorrinolaringología para que haga el estudio y en función de su resultado voy a hacer la valoración del daño. Y ustedes me dirán, ¿y si es así, para qué lo cita? Buena pregunta. No necesita verme ese trabajador. Verme a mí significa perder tiempo. Y yo doy el ejemplo de las comisiones, pero también una compañía de seguros que quizás tienen los médicos más entrenados en las zonas más populosas, porque son los que tienen más casuística, los que más casos ven, y quizás en una zona más alejada no tiene ese profesional de confianza que le da todas las seguridades. Ahora, para los casos que ese médico pueda entender que la virtualidad sirve, lo podrá hacer de esa manera, es decir, beneficia al sistema esta ampliación y esta llegada al siglo XXI con la virtualidad o con la valoración del daño documental. Insisto, siempre el que decide si es documental es el profesional que hace la valoración. Otro concepto fundamental, sabemos que la ley complementaria, yo hablo rápido porque puse mucho y no quiero pasarme. Igualmente, estamos bien, dale, si hace falta. El segundo párrafo es algo muy importante. La ley de riesgos de trabajo, la ley complementaria a la ley de riesgos de trabajo, introdujo unos plazos para el proceso administrativo muy cortos, por lo que nos obliga a ser muy ágiles para que no se nos venzan estos plazos. Obviamente, el turno a un médico, el turno a una comisión, el consultorio libre, el recurso humano a veces es un motivo de retraso y esto permite evitar esos cuellos de botella que a veces pueden suceder. Es decir, esto también, más allá de la virtualidad, más allá de ingresar con estos medios de la comunicación novedosos, que ya lo asistencial lo está aplicando hace varios años, la pandemia nos obligó a ello, a todos, ¿no? También lo empezamos a aplicar en lo que tiene que ver el sistema de riesgo de trabajo para nuestra tarea diaria. Otra cosa importantísima en esto de los tiempos, dice muy bien en el segundo párrafo del rectángulo del medio que ¿cuántas veces tengo que repetir un estudio? No podemos repetir estudios, se nos vencen los plazos. Entonces, ¿qué dice este baremo? Ok, hacemos el estudio X, el necesario.
Si quieren, una espirometría para una patología respiratoria, la rinofibrolaringoscopía que acabo de decir para una disfonía, el que ustedes quieran. Si el estudio da un resultado no confiable, por causas obviamente ajenas a la calidad de la práctica o al prestador, ¿no? Porque obviamente si la culpa es del prestador, no vamos a decir, no vamos a aplicar esta regla que ahora les digo, ¿no? El estudio no es confiable, obliga a repetirlo, como es razonable y como nadie puede dudar. Ahora, si el segundo estudio no es confiable, cuando el problema no es de la técnica, no es del prestador, cuando es ajeno a cualquier circunstancia que pueda eximirse, lo que el baremo dice es, hasta acá llegamos. No podemos estar en un bucle permanente haciendo estudio tras estudio, estudio tras estudio, porque todos estamos obligados y sometidos a cumplir los plazos que la normativa vigente nos obliga. Es decir, tenemos, y establece el baremo, siempre repetir, siempre intentar llegar a esa valoración del daño en esta patología determinada, pero en algún momento tenemos que decir, más de acá no podemos, porque estamos sometidos a un tiempo que estamos obligados a cumplir. Por supuesto que esto no se aplica en la mayoría de los casos, en la gran mayoría con un estudio alcanza, los estudios son confiables, los trabajadores colaboran, pero para esas excepciones que nos complican está este apartado. También una cosa importante que se agrega es que se puso en el baremo, esto estaba en otra norma, pero se puso, que es importante, que cuando la Comisión Médica Central o la justicia hayan otorgado el carácter laboral a una enfermedad profesional no listada, y esa enfermedad profesional no listada haya que fijar las secuelas incapacitantes, y esas secuelas no estén en este baremo, en el que se pone en vigencia el año que viene, se puede abrir el baremo previsional para buscar la secuela. ¿Eso ya estaba? Sí estaba, pero es bueno que esté en el baremo, que antes eso sí no ocurría. Adelante, por favor. Bueno, uno de los grandes cambios, la modificación en la aplicación de los factores de ponderación. Básicamente, todos lo sabemos, una vez que determinamos la o las secuelas incapacitantes, si es más de una, hacemos la suma de ellas, y una vez que tenemos la incapacidad total por la secuela, se le aplicarán los factores de ponderación, que son básicamente tres, ¿no? La edad, el tipo de actividad o dificultad para la tarea que realizaba previo a la ocurrencia del hecho dañoso, y el tercero, si amerita o no la recalificación profesional. Bueno, fíjense la primera, no sé si lo llegan a ver bien, pero había un problema. Vamos a hablar, por ejemplo, de la dificultad, yo de paso le chusmeo la pantalla porque acá llegó a la dificultad para la realización de las tareas habituales. Fíjense que ninguna es cero, si no tiene dificultad razonable que sea cero. Ahora, la leve es de 0 a 10, es decir, la leve también puede ser 0 y nos llama la atención, che, pero si por el accidente o por la enfermedad tiene una leve dificultad para la tarea, ¿por qué 0? Si me estás diciendo que algo empeoró su capacidad laborativa. Pero esto empeora. Intermedia es de 0 a 15, es decir, a una dificultad intermedia para la tarea también le puedo dar 0, con lo que está planteado en el baremo acá. Por supuesto que muchos que usábamos esta herramienta, a una intermedia no le poníamos un 0, ¿no? Porque por este mismo concepto, pero lo habilitaba el baremo. Y el más discutible de todos, a una dificultad alta para la tarea, es decir, que un tipo que quedó altamente incapacitado para realizar la tarea laboral que hacía previo a la ocurrencia del hecho, podría ser 0 también, ¿no? Y aparte, y esto es un concepto que atraviesa todo, la discrecionalidad de los factores. Insisto, alta, de 0 a 20%. Yo le puedo dar 0, estoy dentro del baremo, le puedo dar 10, a la alta estoy dentro del baremo, le puedo dar 20 y estoy dentro del baremo. ¿Y qué hizo que eligiera cualquiera de estas tres alternativas? Nadie lo puede saber porque el baremo no explica cómo utilizar estos intervalos. Lo deja al criterio de los médicos, no lo deja a nosotros. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que todos podemos aplicar criterios distintos. Ojo, con argumentos que pueden ser lógicos, que pueden ser razonables, pero acuérdense que uno de los preceptos del baremo es homogeneizar la valoración del daño. Es decir, si 10 médicos aplicamos criterios diferentes para elegir un número u otro dentro de este intervalo, ya nos sometemos a una valoración igual. Ya no son las mismas reglas, porque mi criterio es uno, es decir, mi regla es uno, el del doctor es otro, etc. ¿No? Esto pasa con todos los factores de ponderación. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué se hizo? Primera cosa, se definió que era leve, que era moderado y que era alta la dificultad para la tarea.
¿Por qué? Porque si yo a ustedes les digo, escríbame un papel que es una dificultad moderada para la tarea, seguro que no todos me van a contestar lo mismo. Bueno, ahora nadie necesita saber qué es. Ya el baremo expresa lo que tiene que ver es con que sea una guía para el usuario, nosotros los médicos, para saber cuándo debe usar uno y cuándo debe usar otro. La siguiente, por favor. Importante, se sacaron los intervalos. Ya no es de 0 a 10, de 0 a 15, de 0 a 20. Si es leve, que ya todos vamos a saber que es leve porque ahora está explicado, es un número fijo. Si es moderado y si es alto, es lo mismo. Una cosa fundamental y último punto que voy a tocar con el tema de los factores de ponderación es que había un problema intelectual con la manera que aplicaban los factores. Específicamente con cuál, con el factor amerita recalificación. Sabemos que la recalificación provisional, lo dice el apartado 1, inciso D, del artículo 20 de la Ley de Riesgo de Trabajo, es una prestación en especie, ¿no? Y la resolución 216 del 2003 de la SRT define que es un proceso de recalificación. Es un proceso continuo y coordinado de readaptación y capacitación del trabajador para poder obtener o mantener un puesto acorde a sus capacidades. Y cuando hablamos de capacidades, vamos a su capacidad funcional residual, es decir, a la que le quedó después de la contingencia, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema? Teníamos dificultad para la tarea, teníamos amerita recalificación. Ahora, ¿cuándo un trabajador ameritaba recalificación? Básicamente, lo dice la misma resolución 216 de 2003, cuando está sustancialmente impedido. ¿Y qué es un trabajador sustancialmente impedido? Todo trabajador que como consecuencia de la secuela de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tuviera sustancialmente justamente impedido de realizar las tareas que llevaba adelante previo a la ocurrencia de la contingencia. Es decir, el amerita recalificación era un equivalente a dificultad alta para la tarea. ¿Por qué? Porque si estoy sustancialmente impedido, es que tengo una dificultad alta para la tarea. Es decir, de alguna manera, dos factores de ponderación se dirigían o ponderaban lo mismo, ¿no? Ponderaban lo mismo cuando la dificultad para la tarea alta, ¿eh? No era lo mismo cuando es intermedio o cuando es leve. Entonces acá teníamos otro problema. Dijimos que la prestación de recalificación profesional es una prestación en especie, pero también es un factor de ponderación, es decir, es la única prestación en especie que hasta la fecha, esto no va a ocurrir con el nuevo baremo, es una prestación en especie y una prestación dineraria al mismo tiempo. ¿Y qué trajo esta dualidad en esta prestación? Y ustedes lo ven, amerita recalificación. Si amerita 10% por la suma de las secuelas más. ¿Y qué pasaba? Algunos trabajadores se escondían, desestimaban. ¿Por qué? Porque ¿qué querían? ¿No? Que llegue el momento que tengan que obligarse a valorar el daño, que el médico de la comisión, del arreteo, de quien fuera, le dé el 10% adicional, el día siguiente pedían la recalificación. Esto que uno lo puede plantear como que se está intentando ganar el sistema, producía un deterioro en la salud de ese trabajador. Porque ese trabajador, en esta situación de especular, ¿no? Y a veces no es el trabajador, a veces es el consejo que reciba. Digo, acá yo no estoy demonizando a nadie, por supuesto, ¿no? En ese consejo que recibía, ponía en riesgo su salud porque seguía expuesto a la gente de riesgo o seguía, si fue un accidente, en unas tareas laborativas que no las podía hacer. Entonces, de alguna manera se empeoraba su salud. Esa dualidad fue un problema histórico que tuvimos. Ahora, ¿qué se hizo? Lo que se hizo es, y este es el gran cambio, la dificultad para la tarea y amerita recalificación se unificaron. Es decir, ya no va a tenerse un beneficio económico por no someterse a un proceso de recalificación cuando éste corresponda, ¿no? Sino que va a pasar a ser enteramente, como siempre debió ser, una prestación en especie, ¿no? Y este es el gran cambio de los factores. Adelante, por favor. Fundamental. El baremo laboral actual divide lo que son la anatomía en segmentos, ¿no? ¿Cuáles son los segmentos? Miembro superior, derecho, izquierdo, miembros inferiores, derecho, izquierdo, columna. ¿Qué pasaba con esto? ¿Cuál era el problema? La incapacidad se topeaba o llegaba a su techo, a su máximo, con el valor del miembro. Si hablamos del miembro superior, un 66%.
Y podía haber lesiones parciales en el miembro superior que llegaran al 66%, todas en el miembro superior derecho, digamos, pero el miembro todavía conservaba cierto grado de funcionalidad, es decir, había una desproporción en la sumatoria aritmética de la secuela con la realidad funcional de ese trabajador. ¿Qué se hizo? Se topió. ¿Cómo se topió? De lo que antes eran los segmentos, ahora se dividieron en, perdón que no me acuerdo, regiones, y las regiones, que las regiones son los antiguos segmentos, las regiones se subdividieron en sectores. ¿Esto qué permitió? Hacer varios topes. Es decir, si antes del miembro superior la incapacidad máxima que se podía llegar era el 66, porque era el valor total del miembro superior, ¿no? Que es el valor de la amputación a ese nivel, ahora, si la amputación era en la mano o en la muñeca, que el valor de la amputación es 50 hasta la muñeca, ahora llega a 50, es decir, se puede topear al valor de la amputación del segmento, que es razonable que ninguna incapacidad pudiera ser mayor a la pérdida de lo que se está valorando, porque es el todo, es decir, por arriba no debería haber nada. Pero esto a su vez se llevó a un tema de la práctica. Vamos a la siguiente, por favor. ¿No? Y acá están en este cuadro los diferentes topeos de esto que digo, de los diferentes niveles de amputación. Acá está el ejemplo de del miembro superior, pero esto se aplica también al inferior y en columna. Vamos a la última de estas, gracias, que es de los dedos de la mano. ¿No? Un dedo de la mano, pongo cualquier ejemplo, la amputación de un dedo índice, si no recuerdo mal, no me lo crean del todo, vale 12%. Ahora, con la sumatoria en el baremo actual, yo puedo pasar los 20 puntos de incapacidad por un dedo que todavía está, por ese mismo dedo índice. ¿Qué se hizo? Acá pongo el ejemplo de los dedos de la mano, pero esto también el dedo de los pies. No puede superar la incapacidad de cada dedo el valor de su amputación, que es el mismo concepto que me parece que es razonable y que todos esperábamos esto, digo en el sentido más justo, ¿no? Si la amputación es el todo, no puede haber incapacidad por ese todo mayor que él, ¿no? Esto es un cambio importante. Adelante, por favor. Yo voy rápido y le pido disculpas, ¿no? Pero quiero que entre y no los quiero aburrir. Me da culpa, por eso lo aclaro cada tanto. Bien, otra de las cosas que ya lo hablamos en los factores, uno de los diagnósticos más frecuentes, prevalentes de la valoración del daño de osteoarticular, ¿no? Como las minisectomías, ¿no? Fíjense este detalle, hablamos de los intervalos de los factores de ponderación. Miren la minisectomía sin secuela, de un 3 a un 6%. Si yo le pongo 3, un 4, un 5, un 6, estoy dentro de baremo. Nadie me puede discutir que es una valoración que no se corresponda. Bien, ahora, ¿cómo puede ser que un diagnóstico, que una secuela específicamente, que a mí personalmente les digo, no me gusta, pero esto es una cuestión personal, que la secuela sea una menisectomía, por la menisectomía es un procedimiento quirúrgico que hizo un colega, ¿no? Uno puede pensar que el colega lo secuela, obviamente que no es la idea, ¿no? Pero me hubiera gustado más la resección meniscal o la resección parcial meniscal, pero es una cuestión de forma. Ahora, ¿yo cómo les puedo explicar a ustedes, ¿no? Sean médicos de ART, sean médicos de parte, sean peritos de la justicia o sean médicos de la superintendencia, cómo usar de un 3 a 6%? Si el baremo no da una guía de instrucción. Y uno puede decir, bueno, 3, 6, Ariel, es poca diferencia. Es un 100% de dispersión. 100% de dispersión. Entonces, ¿qué pasa? Yo si a este trabajador con una minisectomía sin secuelas le ponían 4, es claro que quizás la RT me pidiera, che, pero ¿por qué no le pones 3? Para mí es un 3 y me daban criterios, los criterios del médico que presentaba el recurso. O si le ponía un 4, el abogado del trabajador decía, che, es arbitrario que le hayas puesto un 4 porque se omitió dar el máximo posible y siempre tiene que ser a favor del trabajador y yo te pido un 6 y dan un montón de argumentos que pongamos que también son razonables. El problema es que el número que yo elija dentro de un 3, 6 y un 6, todo podía ser razonable. Como verán, era un motivo de controversia, ¿no? Porque además el médico no estaba obligado a explicar por qué, porque nadie sabía por qué. Y ahí empezaron a cada uno a hacer su criterio. Y volvemos al mismo concepto del baremo. Che, sometidos a las mismas reglas. ¿Qué pasaba? Yo uso una regla, usted usa una regla, no son las mismas reglas. No puedo homogeneizar con eso.
No puedo objetivar si cada uno aplica su criterio, que es la subjetividad racional de cada profesional. Bueno, ¿qué se hizo con esto? La próxima, por favor. Verán ahí en rojo, se puso un número fijo. Ahora, ya nadie puede decir, dame el máximo, dale el mínimo, ¿no? Va a decir, esta secuela solo va a tener un número. Se acabó esa controversia. Y ustedes preguntarán, y les voy a decir un poco, ¿de dónde salió el 4? Que fue con lo que terminó definiéndose el 3 y el 6. ¿Por qué el 4? ¿Por qué no un 5? ¿Por qué no un 4,5? Una vez le pregunté a un médico por qué le ponía 4,5. Digo, porque hacer una evaluación del daño con decimales. Y me decía, porque es justo la mitad entre el mínimo y el máximo. Es decir, usaba un criterio aritmético para valorar el daño, ¿no? Que es un poco como mínimo discutible porque no es médico eso, ¿no? Era un punto y era razonable, pero ejemplo de cómo cada uno sobrevivía a este intervalo como podía. Bien, ¿por qué el 4? Básicamente no es arbitrario. Nada de lo que se intentó hacer es arbitrario. Después se habrá tenido mayor fortuna, menor fortuna, el tiempo, el uso lo dirá, pero este número salió de 29 años de valoración de secuelas de menisectomía. Digamos, toda la experiencia del organismo, todos los casos, todos los archivos, se sumaron, ¿no? Se hizo un valor estadístico, se pudo sacar qué porcentaje promedio usaba la comisión médica, las comisiones médicas a nivel nacional, para esta secuela. Y dio 4. Dio 4. Alguno me podrá dar otros argumentos. Bueno, ese es el argumento que se usó, el estadístico, el de la mayoría, ¿no? Entonces acá sacamos un problema de que las partes quieran más. Ahora, todas las partes van a saber que lo que corresponde es este número. Digo, nadie va a especular, a apelar por obtener el techo de este intervalo, ni por pelear a ver si consigue el piso. Importante. Y otra cosa, perdón, es que muchas secuelas que antes se medían por evaluación funcional, quiero decir goniometría, acá tenemos una en la tabla de la derecha, que son las lesiones, las rupturas completas del ligamento cruzado anterior, está el posterior, están los laterales, ¿no? Que era por limitación funcional, es decir, por goniometría, es decir, con la colaboración del trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque la movilidad que medimos, lo sabemos todos, es la movilidad activa. No podemos medir la pasiva, porque la pasiva no sirve para trabajar, sino la que puede hacerlo independiente y autoválido, y tampoco la activa asistida, porque el trabajador para hacer sus ejercicios, su tarea habitual, no va a tener nadie que lo asista. Entonces la movilidad activa lo que hacía es que dependiéramos de la colaboración, obviamente de una parte interesada, ¿no? Ustedes imagínense, fractura de dedo. Yo quizás, de la metacarpofalángica, ¿no? Del índice, esta de acá. Si yo quizás me pide el médico, ustedes me están evaluando, y hago esto, 90 grados, 0. Si lo dejo acá, 6%. Esto es 0,6%, 0,6%. Este detalle mínimo cambia mucho. Y ahí estará la colaboración. A veces están las situaciones que no es que no hay colaboración, es que la persona le duele y como le duele no va a movilizarlo todo lo que podría y ninguno de nosotros podemos forzar porque medimos la movilidad activa. Entonces para eso se intentó sacar la movilidad como elemento dispersor de esta objetividad que necesitamos. ¿Y qué se puso como secuela? Antes y ahora, perdón, quiero decir, era la movilidad con goniómetro. Ahora es un número por, si tuvo ruptura completa del ligamento cruzado anterior, está documentado, está el protocolo quirúrgico, se rehabilitó, número fijo. Y la prueba que necesitamos es el protocolo quirúrgico y la imagen que acredite, obviamente, que está bien fijo el material que se colocó. Es decir, antes lo que era una evaluación en un consultorio, con una puerta cerrada, que nadie sabía, que después alguien dice, que el médico me forzó, o el médico no me revisó todo, todas esas cosas, ahora ya se transparenta, se desnudan. ¿Cómo se fijó la incapacidad? Protocolo quirúrgico, está en el expediente, y eventualmente la imagen para ver que esté normocolocado el material, no la fijación. Listo, se acabó. Esto se hizo en muchísimas secuelas, pongo un ejemplo, hay muchos más, y en todos los capítulos. Adelante, por favor. Otra cosa importante, este es otro ejemplo de los grandes intervalos. Miren la desarticulación del codo, de 40 a 60, 20 puntos. Y el tipo perdió parte de su miembro superior al mismo nivel. Y le podía dar 40 y le podía dar 60. ¿Cómo explico para usar este intervalo? Ahora, adelante, se dejaron, como les decía antes en todos los capítulos, números únicos.
números únicos. Es decir, si el tipo tuvo una amputación o se le desarticuló el codo por el accidente que sea, ya sabemos, es un solo número. Y como lo vemos con la imagen, la radiografía, vemos el nivel de la amputación. Adelante. Esto es, fundamental, la goniometría. Bueno, esto es un punto interesantísimo que me parece que todos hemos sufrido esto. La goniometría es una gran ayuda, ¿no? Porque nos permite intentar objetivar más allá que depende de la colaboración del trabajador y de la pericia del evaluador, sin lugar a dudas, nos ha ayudado para establecer disminuciones de los arcos de movilidad. Ahora, ¿qué pasa? La goniometría, por más que lo usamos hace muchísimos años, no es una herramienta creada para la valoración del daño, es una herramienta creada en lo asistencial para ver la evolución de los tratamientos, ¿no? Para ver cómo evolucionando de la rehabilitación de lo que sea. Es decir, no es una herramienta que tenga una precisión de 0 grados. Es decir, lo sabemos y hay trabajos que interevaluador, él está midiendo en el consultorio de al lado de un paciente. El paciente ni bien termina de medirlo, viene a mi consultorio que estoy pegado a él, lo mido, y por ahí los dos no medimos lo mismo. Hay una dispersión de más o menos 10 grados. Esto está estudiado. No hay una precisión absoluta en esto y hay un sesgo interevaluador. ¿Qué pasa? Nosotros le pusimos valores muy rígidos. No le cuento a algunos médicos que en vez de 90 medían 91 grados. Uno dice, ¿cómo? ¿1 grado? ¿Cómo se puede saber? Ese es un exceso de precisión. Y esto llevaba a complicaciones. ¿Qué se hizo adelante? Acá estamos viendo la movilidad de la muñeca, los 4 movimientos que tiene el baremo octal, la flexión palmar, la dorsal, la desviación radial y cubital, ¿no? Con valores fijos, ¿no? 10 grados, tanto por ciento de incapacidad, 30 grados, tanto por ciento, etcétera, etcétera, adelante. Y ahí vemos que sí aplicaron, en la secuela le sacamos los intervalos, en la goniometría lo que se hizo es poner intervalos que contemplen esta dispersión interevaluador. Es decir, ahora la goniometría ya son números fijos, ahora la goniometría son intervalos de movilidad. Menor o igual a 10 grados, mayor a 10 y menor o igual a 20, etcétera, 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 para evitar este sesgo interevaluador y comprendiendo esta herramienta que nos ha ayudado mucho, pero entendiendo sus límites. No podemos exigir una precisión, número absoluto, único, en cosas que no nos puede dar esa herramienta. Adelante. Secuelas respiratorias. Y esto yo lo pongo, por más que no son las patologías más frecuentes, esta es la tabla del baremo actual, no el que se aplica el año que viene, de cómo están. Fíjense, un estadio 1. Si yo tengo una espirometría normal, es decir, funcionalmente no tengo déficit, ¿no? Capacidad vital, BEFSU1 mayor a 80, del teórico previsto, bla, bla, todo lo que ustedes saben. Pero si quedé con una secuela unilateral menor al equivalente del tercio de la playa pulmonar, es decir, quedé con una secuela imagenológica, pero sin impacto funcional, 0. ¿Cómo le explicaba a un trabajador? Che, esa mancha antes no la tenías, te la veo, te la describo, pero como la espirometría de bien te saco con 0. Pero doctor, eso yo no lo tenía antes. Tiene razón. Fíjense el estadio 2, ¿no? Que es una persona que ya tiene algún deterioro en la espirometría, menor 80 hasta 65, ¿no? Pero es hasta 30%. ¿Quieren dispersión? 30 puntos de dispersión, es decir, desde 0 hasta 30% se podía poner, y todo dentro de baremo. Bueno, adelante con la otra tabla, por favor. ¿Qué se hizo? Como había una dispersión muy grande, se fue a números únicos. Pero acá teníamos un problema. Digo, pues esta es otra de las maneras que se trataron las modificaciones de las tablas. ¿Qué se hizo? Como había en estos intervalos tan grandes de incapacidad, un intervalo muy grande de lo que era la realidad funcional, ¿no? De 60, 85, no es lo mismo tener 79 que tener 65 de estos valores espirométricos. Entonces, ¿qué se hizo? Se crearon subestadios. Entonces, fíjense que lo que era el estadio 2, con un intervalo de 30 puntos de incapacidad, se crearon 3 estadios, el A, B y C, con números fijos para contemplar de forma gradual, armónica, todas estas variables para que intentar no ser injustos. Esta es otra de las maneras en las que se modificaron las tablas de incapacidades y un poco lo que yo le quería mostrar. Además, que se incluyó los criterios de confiabilidad del estudio. Importante, lo que hablábamos, un estudio confiable o no. Adelante. Ahí estaba mostrando eso, perdón
Estaba aburrido y le hice cuadritos de color. Adelante. Estaba mostrando los cambios. Bueno, otro de los cambios fundamentales. El capítulo de oftalmología. Hubo cambios en todos los capítulos, yo estoy hablando de algunos y me voy a olvidar de nombrar algunos pues no tenemos tiempo. Oftalmología, ¿qué se hizo? ¿Cuál es el gran cambio? Son dos. El primero lo estamos viendo arriba a la izquierda, es la inclusión de la tabla de Sena 1. Como sabemos, históricamente, la incapacidad de la agudeza visual solo por las tablas de Sena, ¿no? Eso estamos acostumbrados todos. Y la que usábamos habitualmente era la de abajo, la tabla de Sena 2. Todos estamos acostumbrados a la intersección entre la agudeza visual de un ojo y del otro. Ese es el porcentaje de incapacidad. ¿Cuál es el primer cambio? La introducción de la tabla de Sena 1. ¿Por qué se puso esta tabla? Que existía, siempre existió, porque es la que nos permite valorar cuándo la secuela de disminución de agudeza visual solo afecta un ojo. Antes, ¿qué hacía? La tabla de Sena 2, la grandota de abajo, cuando estaba afectado por el siniestro, un ojo o los dos ojos usábamos lo mismo. Ahora, ¿qué nos pasaba? Poníamos el ojo afectado por el siniestro en la tabla. Pero si en el otro ojo el trabajador tenía una preexistencia, una patología inculpable, pongamos que tuviera un glaucoma, clara, que estaba en el preocupacional, que desde chico lo tiene, y que previo al accidente tiene una visión de 0,5 o de 5 en 10, como ustedes prefieran, la incapacidad se sacaba el ojo por el siniestro, la disminución que usted quiera, y usando el ojo alterado, porque el baremo decía es de la intersección de los dos ojos. No permitía la tabla de Sena 2 valorar solo el ojo afectado. ¿Y qué hacíamos? Pagábamos con secuelas también el ojo inculpable, ¿no? Que no tenía nada que ver con el siniestro. Y a veces el ojo inculpable tiene una disminución severa de la visión. Y el ojo por el accidente tenía una leve disminución. Es decir, la mayoría de lo que pagábamos como secuela era del ojo ajeno a la contingencia. Estábamos obligados, no había otra manera de hacerlo. Fíjense que la tabla de Sena 1 que se agrega ahora es la valoración de la incapacidad cuando la disminución de la agudeza visual es monocular. Ahora, ¿qué pasa? Esto que nos permite diferenciar, y esto fue un trabajo muy grande con muchos oftalmólogos reconocidos, es como la visión, la agudeza visual es binocular, todo vemos con los dos ojos, la tabla de Sena 1, cuando la lesión por el accidente es de un solo ojo, se usa siempre que la visión del ojo contralateral inculpable, ¿no? Sea mayor o igual de 5,10. Si es menor o igual con 5,10, el ojo inculpable, insisto, vamos a tener que seguir por lo mismo. ¿Por qué esto? Que son la minoría de los casos. Porque ahí la pérdida de un poquito de visión del único ojo que más o menos veía bien tiene un impacto mucho mayor porque era gran parte de la visión remanente. Es decir, acá se incluyó una tabla que siempre existió, que nos va a permitir mirar la incapacidad para los accidentes que involucren un solo ojo de manera independiente al ojo contralateral, salvo que el daño en el ojo ajeno a la contingencia sea demasiado severo. Adelante, por favor. Otro concepto fundamental, si quieren. Bueno. Yo les voy contando un poco si aparece bien y si no, no hay problema. Otro concepto fundamental. Dijimos, la incapacidad por agudeza visual siempre fue un ojo ordenada y abscisa, un ojo en uno, otro ojo en otro. La intersección era la incapacidad. Bien, ¿qué pasa si el trabajador tenía una preexistencia en el mismo ojo que yo ahora tuvo el siniestro y empeoró la agudeza visual? Supongamos que antes tuvo un accidente que le perdió una décima de visión, 9 en 10. Y ahora tiene un accidente que tengo que valorar, que tiene 8 en 10. Razonablemente diríamos, por este nuevo accidente perdió una décima de visión. ¿Por qué? Porque antes del accidente veía 9 en 10, ahora ve 8 en 10, fantástico. El baremo nos obligaba a ponderar el 8 en 10, porque no existía el concepto del incremental oftalmológica. Ahora existe el concepto, una más por favor, del incremental oftalmológica. Bueno, esto acá estoy mostrando con las flechitas cuando se usa la tabla, estos son extractos del nuevo baremo, cuando se usa la tabla de valoración de agudeza visual en una lesión de un solo ojo, ¿no? ¿Qué es esto que lo digo? Ojo contralateral, ajeno al siniestro, mayor o igual a 5,10, uso la tabla de Sena 1, si es menor a 5,10 sigo usando la tabla de Sena 2. Adelante. Y acá está el concepto, tabla de abajo a la derecha,
del incremental oftalmológica. Es decir, ahora, si el trabajador tuvo un siniestro con una agudeza visual previo de 9 en 10, perdió una décima, eso es 1%. Si ahora ve 8 en 10, el baremo nos permita, que es 2, 8 en 10 en 2, 2 de incapacidad, menos la preexistencia, porque estamos valorando el incremental, menos la preexistencia, es decir, la secuela de ese accidente va a ser un 1%. Va a ser, aunque sea 8 en 10, va a ser la pérdida de una décima. Esto es una cuestión de justicia que siempre debió haber estado, me parece a mí, porque es poco discutible, pero que ahora ya vamos a poder usar todos. Adelante. Una cosa fundamental y que a mí es un tema que me apasiona, les confieso. Les dije, yo no soy otorrino, pero este es un tema que a mí me preocupa mucho. ¿Cómo se valoran actualmente las enfermedades profesionales, las disfonías funcionales irreversibles, ¿no? Básicamente. 15%, fenómeno de todo nada. Si al momento de la evaluación, finalizado el tratamiento asistencial de rehabilitación de la voz, agotado, se ve que al momento del examen está difónica la trabajadora, 15%. Después se aplicarán los factores y era único. Y como era único, piensen en las docentes, por más que hay telemarketer, por más que hay otras situaciones, pero piensen mucho en las docentes. Como no había rangos, ¿no? No podíamos decir está la docente levemente impedida, sustancialmente, siempre estaba sustancialmente impedida. Entonces esta docente quizás tenía 30 años, quizás tenía toda una vida laboral enfrente de su aula, que estudió para eso, la sacábamos de los pelos por un proceso de recalificación y la poníamos en una biblioteca, en la secretaría del colegio, porque razonablemente la tratábamos de sacar de la exposición a la gente de riesgo. Porque fenómeno de todo nada. Adelante. Ahora que se hizo, se pusieron grados. Es decir, ahora la disfonía, que era un número único, 15%, la funcional irreversible, digo, ahora tiene la disfonía estadio 1 discreta, estadio 2 evidente y estadio 3 intensa. Esto que nos permitió decir que solo necesitan la recalificación los que están sustancialmente impedidos. Recuerdan que lo hablamos hace un rato. ¿Y cuál sería? Los intensos. Es decir, ya no vamos a estar ante el fenómeno de secretarías tapadas de docentes que no se pueden ni sentar y aulas vacías, porque todos de a poco fueron recalificándose y saliendo del aula, o clases con el quinto suplente de una misma clase y todos en el sistema. ¿Por qué? Porque no vamos a recalificar a todos los docentes, porque no todos van a estar sustancialmente impedidos y van a poder hacer su carrera, la gran mayoría. Insisto que la mayoría de las disfonías en el sistema de riesgo de trabajo son leves a moderadas, aunque hay intensas, no son la mayoría. Y esto nos va a permitir, permítanme el optimismo, ayudar a solucionar un problema histórico, que es el que le decía, aulas vacías y bibliotecas llenas de docentes. Adelante. Y no me acuerdo qué era. Y se incorporó la evaluación incremental en las disfonías. ¿Se acuerdan que estaba en las hipoacusias? ¿No? Las hipoacusias ya permitían la valoración incremental, es decir, se perdió tanto decibeles previo al accidente y ahora hay una diferencia entre lo que perdió previo por esta contingencia, le pagó solo la diferencia. Obviamente esto excluye la utilización de factores en el siniestro previo, porque hablamos de incapacidad pura. Ahora se puede hacer con la disfonía. Básicamente, conclusiones. Fíjense que esa es la tabla que empezamos antes de inicio, ¿no? Los objetivos de estandarización, de que las secuelas sean objetivas, la evaluación sea objetiva y homogénea, y que todos nos sometamos a las mismas reglas, y vamos a hacer un resumen de lo que vimos. Se logró homogeneizar la valoración del daño corporal, y yo creo que ya, si hay un solo número para una secuela, vos o vos lo van a medir igual que yo, es decir, homogeneizamos. Segundo, en varias secuelas prevalentes se eliminó la necesidad de colaboración del trabajador. La valoración que va a haber del ligamento cruzado anterior, de muchas fracturas, ya no hace falta la goniometría. La goniometría se mantiene para algunas, fundamentalmente para las lesiones osteoarticulares de la luz articular, que es la que más merma funcional puede tener, por supuesto, ¿no? Pero en muchas ya no necesitamos la colaboración, es decir, somos más objetivos, estandarización, porque será un estudio, será un protocolo quirúrgico, que lo vamos a ver todos. Tercero, se eliminó en varias secuelas la obligatoriedad del examen presencial, agilidad en el proceso, ¿no? Para todas las partes, que es fundamental. Se erradicó el sesgo interevaluador en la goniometría, mucha situación de discrepancia, ahora son rangos, ya no vamos a hacer tan precisa una herramienta que no es tan precisa como el goniómetro. Herramienta antijudicialización, ¿por qué digo esto?
Evitamos algunos motivos de controversia. Otro que no le dije, se agregaron muchas secuelas. Estaba la cicatriz en pómulo, no estaba la de nariz. Si la cicatriz estaba en nariz, era 0. Si estaba a 2 centímetros, generaba incapacidad. Se incluyeron la cicatriz de todo el rostro, inclusive las de cuello, que era razonable. Muchas secuelas se han incluido, 3 capítulos, toxicología, infectología, oncología, capítulos que no estaban en el baremo previo. Ay, perdón, la eliminación de errores. Eliminación de errores. Voy a decir uno porque es muy descortés de mi parte estar mostrando errores, pero en la modificatoria pequeña del decreto 49 del 14, hubo un problema con la valoración de la movilidad de los dedos de los pies, y la valoración normal se puso que generaba incapacidad y la valoración alterada no generaba incapacidad. En la valoración de algunos había errores, ¿no? Uno, la pérdida de una pieza dentaria era lo mismo que perder 1/3 de todas las piezas dentarias. Ahora se valora una a una por los valores de su utilidad, lo estético y lo funcional en la masticación, por nombrar 2 ejemplos. ¿Qué tiene más racional? Si perdí un diente, denme la incapacidad por ese diente, no me den la incapacidad por la pérdida de hasta 1/3, ¿no? Y no lo sigo aburriendo porque esto podríamos seguir mucho más. Les digo 2 cosas para cerrar, pido disculpas porque seguro me extendí, si hace falta retarme lo harás. 2 cosas fundamentales, ¿no? Primero, a mí me preguntan, ¿no?, cuando hablo con ustedes, ¿no?, con médicos, con colegas, con amigos, porque me permito sentirme entre amigos, y me dicen, che, Ariel, esto vos entendés que puede ayudar al sistema, vos entendés porque el sistema, viste cómo está. Y ahí yo digo una cosa y comparto con ustedes. ¿El sistema es perfecto? No, por supuesto que no es perfecto. Aunque yo les aseguro que puedo conseguir una resonancia de una RT antes si tengo un accidente de trabajo que si voy a mi prepaga, que no la voy a nombrar por pudor y por respetarlo, ¿no? Pero además, no es perfecto. Pero ¿saben cuál es el peor sistema? El no tener sistema. Ese es el peor sistema. Y es importante de nosotros, de todos los usuarios, entender que el sistema es imperfecto porque entre todos los tenemos que mejorar. Médicos de RT, médicos de la superintendencia, médicos de la justicia, todos tenemos que contribuir para que el sistema nos cobije a todos. Última cosa, me preguntaron mucho, che, Ariel, ¿y este baremo es a favor del trabajador, a favor de la RT? ¿A quién beneficia? Y yo les doy mi opinión más sincera. Yo creo, estoy convencido internamente, aunque acepto el disenso de otras opiniones, sin lugar a dudas, que esto es a favor del sistema. Y si es a favor del sistema, es a favor de todo, del trabajador, de las RT, de tratar de disminuir la aglomeración judicial, tratar de ser más razonables. Y eso me parece que es lo importante, que todos, en el lugar que estemos, ayudemos a que el sistema siga manteniéndose con vida, porque el sistema nos protege y nos ampara a todos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Ariel. Muchas